La casa de la abuela Teresa está vacía. Vas a quedarte ahí solo 2 semanas, mamá. Te lo prometo. Marcela pronunció estas palabras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras paseaba por mi sala como si fuera una compradora evaluando una propiedad. Llevaba ese vestido azul que le había comprado para Navidad, y su cabello estaba recién peinado en el salón caro del centro de la ciudad. Fabio asintió desde el sillón donde se había acomodado sin permiso. Tenía los pies sobre mi mesa de centro, esa que tanto me costó conseguir cuando recién nos casamos con Raúl. Sus zapatos dejaban marcas en la superficie pulida que yo limpiaba cada mañana después del desayuno. ¿Solo 2 semanas?, pregunté, sintiendo como si las palabras se me atoraran en la garganta. La casa de la abuela Teresa había estado cerrada desde su muerte, 5 años atrás. Recordaba las goteras del techo, las ventanas rotas, el jardín invadido por la maleza. Mira, mamá, es muy sencillo, continuó Marcela, ahora abriendo las cortinas para que entrara más luz. Fabio y yo tenemos una oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos usar la casa como garantía. Son solo 2 semanas para que los papeles estén listos. Me quedé en silencio, observando cómo mi hija caminaba por mi hogar tocando cada objeto como si ya fuera suyo. Sus dedos se deslizaron por el marco de la fotografía donde Raúl y yo aparecíamos el día de nuestra boda, hace 45 años. En esa imagen, yo tenía 23 años y él 25. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Habíamos construido esta casa ladrillo por ladrillo, trabajando dobles turnos para poder pagar cada material. Pero mamá, tienes que entender que esto es por nuestro bien, añadió Fabio, finalmente levantando la vista de su teléfono. Cuando cerremos este negocio, podremos ayudarte mejor. Incluso podríamos renovar la casa de la abuela Teresa para que esté más cómoda. Sus palabras sonaban convincentes, pero había algo en su tono que me molestaba. Era la misma voz que usaba cuando intentaba venderle seguros a los ancianos en el parque, antes de que lo despidieran por estafar a una señora de 80 años. No sé, Marcela, murmuré, jugando con el borde de mi delantal. Esa casa está muy deteriorada. No hay agua caliente, la electricidad apenas funciona, y el techo. Ay, mamá, no seas dramática, me interrumpió Marcela con un suspiro exagerado. Es solo cuestión de limpiar un poco y acomodarte. Además, Inés puede ayudarte los fines de semana. Le hará bien a mi hija pasar tiempo con su abuela. Mencionó a mi nieta y sentí una punzada en el pecho. Inés tenía 16 años y era la única razón por la que todavía mantenía una relación con Marcela. Esa niña era mi luz, mi esperanza, tan diferente a su madre. Cuando venía a visitarme, me contaba sobre sus clases, sus sueños de estudiar veterinaria, sus problemas con los chicos del colegio. Era la única persona que me escuchaba realmente. ¿Inés sabe de esto?, pregunté. Por supuesto que sabe, respondió Marcela rápidamente. Ella también entiende que a veces las familias tienen que hacer sacrificios por el bien común. Fabio se levantó del sillón y se acercó a la ventana que daba al jardín. Mi jardín. Donde había plantado las rosas que Raúl me regaló en nuestro primer aniversario, donde habíamos construido el columpio para Marcela cuando tenía 5 años, donde había pasado incontables tardes regando mis plantas y cuidando cada flor. Mira, doña Celina, dijo Fabio, usando ese tono paternalista que tanto detestaba. Usted ya no está en edad de manejar una casa tan grande. Piénselo bien, ¿para qué necesita 3 habitaciones, 2 baños, jardín grande? En la casa de la abuela Teresa estará más tranquila, sin tanto que limpiar. Me mordí el labio inferior, un hábito que tenía desde niña cuando me ponía nerviosa. Raúl solía decirme que era mi gesto más tierno, y siempre me besaba suavemente cuando me veía hacerlo. Ahora, sin él aquí para defenderme, me sentía como una niña perdida en un mundo de adultos que tomaban decisiones por mí. Pero mis cosas, susurré. Mis muebles, mis recuerdos. Tranquila, mamá. Nosotros vamos a cuidar todo muy bien, me aseguró Marcela mientras abría los cajones de la cómoda del pasillo. Cuando regreses, todo estará exactamente como lo dejaste. Algo en su manera de decir cuando regreses me hizo sentir un frío extraño en el estómago. Pero no podía identificar qué era exactamente lo que me molestaba. Tal vez era la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, o como Fabio había empezado a medir las dimensiones de mi televisor con los brazos extendidos. Además, continuó Marcela, ahora revisando el contenido de mis estantes, será como unas vacaciones para ti. Podrás descansar, leer, hacer esas cosas que siempre dices que no tienes tiempo de hacer. Vacaciones. Como si estar sola en una casa que se caía a pedazos, sin mis comodidades, sin mis rutinas, sin mis recuerdos fuera algo placentero.
Pero Marcela lo decía con tanta seguridad, con tanta convicción, que por un momento casi llegué a creerle. ¿Y si pasa algo? ¿Si me enfermo? Pregunté, sintiendo como la ansiedad me apretaba el pecho. Mamá, por favor. Tienes 68 años, no 90. Estás perfectamente bien de salud, respondió Marcela con una risa que sonó forzada. Además, Teodora vive cerca de ahí, ¿no? Pueden visitarse más seguido. Teodora. Mi mejor amiga desde la infancia, la única persona que había estado conmigo durante el funeral de Raúl, la que me llamaba todos los días para saber cómo estaba. Ella vivía a unas cuadras de la casa de la abuela Teresa, era cierto. Tal vez no sería tan terrible después de todo. Bueno, dije finalmente, sintiendo como las palabras salían de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Si realmente son solo 2 semanas. Perfecto, exclamó Marcela, y por primera vez en toda la conversación, su sonrisa parecía genuina. Sabía que lo entenderías, mamá. Eres la mejor. Se acercó a mí y me dio un abrazo rápido, de esos que se dan por compromiso. Olía a ese perfume caro que siempre usaba, tan diferente al agua de colonia suave que yo prefería. Cuando se separó, vi algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Era alivio? ¿Triunfo? ¿O simplemente estaba imaginando cosas? Entonces está decidido, anunció Fabio, aplaudiendo una vez como si fuera el director de una junta empresarial. Doña Celina, nosotros la ayudamos a empacar este fin de semana, y el lunes ya puede estar instalada en su nueva casa temporal. Nueva casa temporal. Las palabras se repetían en mi mente como un eco molesto. Miré a mi alrededor, a esta casa que había sido mi hogar durante más de 40 años, donde había criado a mi hija, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido toda mi vida adulta. Y ahora, en cuestión de minutos, había accedido a abandonarla por 2 semanas para que mi hija y su esposo pudieran usarla para sus negocios. Me pregunté si Raúl habría tomado la misma decisión, si habría sido tan fácil de convencer como yo acababa de ser. Pero ya era tarde para dudas. Marcela y Fabio ya estaban haciendo planes, discutiendo qué habitación usarían como oficina, donde pondrían sus cosas. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya, como si yo ya no estuviera ahí. Me serví otra taza de café, aunque ya no tenía ganas de tomarlo. Solo necesitaba tener algo en las manos, algo que me recordara que todavía existía, que todavía tenía voz en mi propia casa. Al menos por unos días más. El lunes llegó demasiado rápido. Marcela apareció en mi puerta a las 8 de la mañana con 2 cajas de cartón usadas y una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Traía puesta ropa cómoda, como si fuera a hacer una mudanza real, pero yo sabía que ella no iba a cargar nada pesado. Para eso estaba Fabio, que llegó media hora después manejando una camioneta prestada que hacía un ruido horrible cada vez que frenaba. «Buenos días, mamá. ¿Ya tienes todo listo?», preguntó Marcela mientras entraba sin esperar respuesta. Sus ojos recorrieron inmediatamente la sala, como si estuviera calculando cuánto tiempo le tomaría reorganizar los muebles a su gusto. Yo tenía una maleta pequeña sobre la cama, con apenas lo indispensable para 2 semanas. Algunas blusas, 2 pantalones, ropa interior, medicamentos, y la fotografía de Raúl que siempre tenía en mi mesa de noche. Todo cabía perfectamente en esa maleta vieja que habíamos usado para nuestra luna de miel hace tantos años. «¿Eso es todo?», preguntó Fabio al ver mi equipaje. Pensé que las mujeres siempre empacaban más cosas. «Son solo 2 semanas», respondí, repitiendo las palabras que Marcela había usado el día anterior. «No necesito mucho». «Exacto, mamá». Muy inteligente, aprobó Marcela, pero su atención ya estaba en otra cosa. Estaba abriendo las gavetas de mi cómoda, revisando mi ropa como si fuera suya. «Oye, ¿todavía tienes aquel suéter azul que te regalé hace 2 años? Me quedaría perfecto para una entrevista que tengo la próxima semana». No le dije que ese suéter era mi favorito, que me lo ponía cada vez que me sentía triste porque me recordaba los días cuando ella todavía se preocupaba por hacerme regalos bonitos. Simplemente asentí y se lo saqué del armario. Sus ojos se iluminaron como los de una niña en Navidad. «Perfecto. Sabía que lo tenías guardado», dijo mientras se lo probaba frente al espejo. Le quedaba un poco ajustado, pero no se lo dije. «Me lo llevo prestado, ¿sí?». Fabio apareció en la habitación cargando mi televisor pequeño, el que tenía en la cocina para ver las noticias mientras preparaba el desayuno. Era un modelo viejo, pero funcionaba perfectamente y me había hecho compañía durante muchas mañanas solitarias. «Este se ve muy antiguo, doña Celina. ¿De verdad lo necesita?», preguntó, dejándolo en el suelo con poco cuidado.
Es para ver las noticias, expliqué, sintiendo la necesidad de justificar por qué quería llevarme mi propio televisor. Ay, mamá, en la casa de la abuela Teresa hay una radio vieja que funciona muy bien, intervino Marcela. Es mejor que escuches música clásica en lugar de esas noticias deprimentes. Te van a hacer daño. Antes de que pudiera protestar, Fabio ya había conectado mi televisor en el enchufe de la sala principal. La pantalla se encendió mostrando mi canal favorito, donde una señora de mi edad estaba cocinando un guiso que se veía delicioso. Miren, este se ve mucho mejor aquí, comentó Fabio con satisfacción. La sala es más grande, la imagen se aprecia mejor. Marcela se acercó y cambió el canal sin preguntarme. Encontró una estación de música moderna, esas canciones que a mí me daban dolor de cabeza pero que a ella le encantaban. Subió el volumen y empezó a moverse al ritmo de la música, como si estuviera celebrando algo. ¿Ves, mamá? Queda perfecto aquí. Cuando regreses, puedes ver la televisión en tu cuarto. Es más íntimo, más acogedor. Cuando regreses. Otra vez esa frase que me hacía sentir inquieta sin saber por qué. Pero decidí no darle importancia. Después de todo, eran solo 2 semanas. La camioneta rugió al arrancar, y yo me acomodé en el asiento del pasajero con mi maleta en el regazo. Fabio conducía con una mano mientras con la otra tamborileaba contra el volante siguiendo el ritmo de la música que había dejado sonando muy fuerte. Marcela iba en el asiento trasero, enviando mensajes en su teléfono con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. ¿A quién le escribes?, pregunté, tratando de hacer conversación durante el viaje. A unas amigas. Les estoy contando que por fin vamos a tener la casa para nosotros solos, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Llevábamos meses planeando hacer una reunión grande, pero tu casa siempre estaba ocupada. Mi casa siempre estaba ocupada. Como si yo fuera una inquilina molesta que impedía que ella usara su propiedad. Sentí un sabor amargo en la boca, pero me tragué las palabras que quería decir. El viaje hasta la casa de la abuela Teresa tomó 40 minutos. 40 minutos de música alta, de comentarios sobre lo emocionados que estaban por su nueva oportunidad de negocio, de planes que hacían como si yo no estuviera ahí. Cuando llegamos, el corazón se me encogió al ver el estado del lugar. La pintura de las paredes exteriores estaba cayendo a pedazos, las ventanas tenían vidrios rotos que alguien había tapado con cartón, y el jardín parecía una selva pequeña. La reja de entrada estaba oxidada, y costó trabajo abrirla porque las bisagras estaban completamente enmohecidas. Bueno, se ve un poco rústica, comentó Marcela mientras bajaba de la camioneta. Pero tiene carácter, ¿no te parece, mamá? Carácter. Esa era una manera elegante de decir que la casa estaba en ruinas. Fabio sacó mi maleta del vehículo y la dejó en el suelo polvoriento del patio. No se molestó en cargarla hasta la puerta, simplemente la abandonó ahí como si fuera basura. La llave debe estar bajo la maceta de la entrada, dijo Marcela, recordando las instrucciones que le había dado la tía Carmen años atrás. Papá siempre decía que la abuela Teresa era muy descuidada con las llaves. Encontramos la llave exactamente donde había dicho, cubierta de tierra y telarañas. Fabio la limpió con su camisa y abrió la puerta principal. El ruido que hizo al abrirse fue como el gemido de un animal herido. Inmediatamente nos llegó un olor a humedad y abandono que me hizo toser. Solo necesita ventilarse un poco, dijo Marcela, pero incluso ella parecía sorprendida por el estado del interior. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se habían vuelto grises por el polvo. El piso de madera tenía tablones sueltos que crujían con cada paso, y en el techo había manchas amarillas que indicaban filtraciones de agua. En una esquina de la sala, había un balde de plástico que alguien había puesto para recoger las gotas que caían del techo cuando llovía. Bueno, mamá, aquí tienes tu nuevo hogar temporal, anunció Fabio con una sonrisa que trataba de ser alegre. No es acogedor. Acogedor no era exactamente la palabra que yo habría usado. Deprimente, abandonado, inhabitable, esas serían palabras más precisas. Pero no dije nada. Solo asentí y traté de sonreír, porque después de todo, eran solo 2 semanas. Marcela caminó por la casa levantando las sábanas de los muebles, creando nubes de polvo que nos hicieron estornudar a todos. Había un sofá viejo con los resortes salidos, una mesa de comedor que se tambaleaba porque le faltaba una pata, y un refrigerador tan antiguo que parecía un museo. Mira, mamá, hasta tiene refrigerador. No vas a tener problemas para guardar tu comida, señaló Marcela, tratando de sonar optimista. Abrió la puerta del refrigerador e inmediatamente saltó hacia atrás. Un olor horrible salió del interior, donde había restos de comida que llevaban años descomponiéndose. Fabio se acercó a ver y hizo una mueca de asco.
Ok, tal vez necesite una limpieza profunda, admitió Marcela, tapándose la nariz con la mano. Una limpieza profunda. Como si fuera tan simple como pasarle un trapo húmedo. Ese refrigerador necesitaba ser botado a la basura, pero obviamente eso no iba a pasar. No se preocupen, dije, sintiendo como mi voz sonaba más débil de lo que me hubiera gustado. Puedo arreglarlo. Tengo tiempo. Esa es la actitud, mamá, exclamó Marcela, y por un momento su entusiasmo parecía genuino. Siempre has sido muy buena arreglando cosas. Siempre he sido buena arreglando cosas porque nunca he tenido otra opción. Cuando Raúl murió, tuve que aprender a arreglar las goteras, a cambiar los focos fundidos, a destapar el fregadero cuando se tapaba. No porque me gustara, sino porque no tenía dinero para pagar a un plomero o un electricista cada vez que algo se dañaba. Fabio revisó los interruptores de luz, y milagrosamente, la electricidad funcionaba. Las bombillas eran muy débiles y daban una luz amarillenta que hacía que todo se viera más deprimente, pero al menos no estaría completamente a oscuras por las noches. Bueno, creo que aquí tienes todo lo que necesitas, declaró Fabio, limpiándose las manos en los pantalones. Luz, techo, paredes. ¿Qué más puede pedir una persona? Agua caliente, pensé. Calefacción, ventanas que cierren bien, un baño que no huela a moho, un refrigerador que funcione, muebles que no estén a punto de desarmarse. Pero no dije nada de eso. Marcela miró su reloj y suspiró. Ay, mamá, me hubiera gustado quedarme más tiempo para ayudarte a instalarte, pero tenemos esa reunión importante con los inversionistas. ¿Entiendes, verdad? Por supuesto. Los inversionistas. El negocio. Todo era más importante que asegurarse de que su madre de 68 años estuviera cómoda en una casa que parecía embrujada. Sí, entiendo, respondí, porque ¿qué más podía decir? Me dieron 2 besos rápidos en las mejillas, subieron a la camioneta, y se fueron. Los vi alejarse por la ventana rota de la sala, sus voces riéndose de algo que no pude escuchar. Cuando el ruido del motor se desvaneció completamente, me quedé sola en el silencio más absoluto que había experimentado en años. Me senté en el sofá viejo, sintiendo como los resortes se hundían bajo mi peso, y miré a mi alrededor. Esta era mi realidad por los próximos 14 días. Esta casa que se caía a pedazos, sin las comodidades a las que estaba acostumbrada, sin mis rutinas, sin mis cosas. Por primera vez desde que había enviudado, me sentí completamente abandonada. La primera noche fue la peor de mi vida desde el funeral de Raúl. Cada ruido me despertaba, el viento que silbaba por las ventanas rotas, los ratones corriendo entre las paredes, el goteo constante del techo que caía en el balde de plástico. A las 3 de la mañana decidí levantarme y buscar velas, porque la luz amarillenta del único foco que funcionaba en el dormitorio me daba más tristeza que la oscuridad completa. En el armario de la cocina encontré algunas velas viejas y una caja de fósforos húmedos. Me tomó varios intentos encender una, y cuando finalmente lo logré, la llama temblorosa iluminó mi reflejo en el vidrio quebrado de la ventana. Me veía tan pequeña, tan perdida, tan fuera de lugar en esa casa que olía a abandono y humedad. Me senté en la mesa de la cocina, que se tambaleaba cada vez que apoyaba los codos, y saqué de mi bolso el teléfono que Marcela me había regalado el año pasado. Era uno de esos aparatos modernos que me costaba trabajo usar, pero sabía cómo marcar números. Pensé en llamar a Teodora, pero eran las 3 de la mañana y no quería despertarla con mis quejas. En lugar de eso, marqué el número de mi propia casa. Necesitaba escuchar el timbre familiar, recordar el sonido de mi hogar. Pero después de 5 timbrazos, la voz de Marcela contestó con un tono molesto. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su voz sonaba pastosa, como si hubiera estado bebiendo. Sí, estoy bien, mentí. Solo quería saber cómo estaban. Mamá, son las 3 de la mañana. Nos asustaste. En el fondo pude escuchar música, voces, risas. Tenían visitas, en mi casa, el primer día que me había ido. ¿Tienen gente?, pregunté, tratando de que no se notara la sorpresa en mi voz. Ah, sí. Algunos amigos vinieron a celebrar que cerramos el primer contacto con los inversionistas. Es solo una reunión pequeña, mamá. Nada del otro mundo. Una reunión pequeña. En mi sala, con mis muebles, comiendo en mi mesa. Escuché el sonido de vidrios chocando, como si estuvieran haciendo un brindis, y el volumen de la música subió hasta que alguien gritó que la bajaran. ¿Fabio está ahí?, pregunté, sin saber por qué quería saberlo. Claro que está aquí, mamá. Es su casa también, ¿recuerdas? El tono de Marcela se había vuelto impaciente.
Mira, me da mucho gusto que hayas llamado para saber cómo estamos, pero realmente necesitamos dormir. Mañana tenemos más reuniones importantes. Sí, por supuesto. Perdón por molestar. No molestas, mamá. Es solo que, bueno, ya sabes cómo son estas cosas de negocios. Requieren mucha concentración. Colgué sin despedirme, porque ya no sabía qué más decir. La vela se había consumido hasta la mitad y la cera caliente goteaba sobre la mesa de madera vieja. Me quedé sentada ahí, en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa y preguntándome cómo era posible que mi hija estuviera celebrando mientras yo me sentía tan miserable. Al día siguiente desperté con dolor de espalda porque el colchón del cuarto de la abuela Teresa tenía bultos que se me clavaban en las costillas. Eran las 7 de la mañana, mi hora habitual de levantarme, pero aquí no tenía rutina. No tenía mis plantas que regar, no tenía mi desayuno que preparar con mis ingredientes favoritos, no tenía mis programas de televisión que ver. Abrí el refrigerador descompuesto y el olor me golpeó otra vez como una bofetada. Tendría que limpiarlo completamente antes de poder usar la cocina, pero primero necesitaba conseguir productos de limpieza. El problema era que no sabía dónde había tiendas cerca de esta zona de la ciudad. Decidí caminar por el barrio para orientarme. La casa de la abuela Teresa estaba en una colonia que había sido bonita hace muchos años, pero ahora parecía olvidada por el tiempo. Las casas tenían jardines descuidados, las calles estaban llenas de baches, y había varios negocios cerrados con letreros de "se renta" que se veían desteñidos por el sol. Caminé durante media hora hasta que encontré una tienda pequeña atendida por una señora mayor que me miró con curiosidad cuando entré. Compré cloro, detergente, esponjas y algunos alimentos básicos: pan, leche, huevos, café. El total fue más caro de lo que esperaba, y cuando saqué mi cartera, me di cuenta de que solo tenía el dinero que había ahorrado para las emergencias. ¿Es nueva en el barrio?, me preguntó la señora mientras empacaba mis compras en una bolsa de plástico reutilizada. Temporal, respondí. Estoy quedándome en la casa de la familia Arezzo, la que está en la calle Magnolias. Ah, la casa de doña Teresa. La señora movió la cabeza con pena. Esa casa ha estado abandonada desde que la pobrecita murió. Era una mujer muy buena, doña Teresa. Siempre compraba aquí sus cosas. Era mi suegra, expliqué, sintiendo una punzada de culpa por no haber visitado más a la abuela Teresa cuando estaba viva. Qué lástima que nadie se haya ocupado de la casa. Se ve muy deteriorada. La señora me entregó la bolsa y me sonrió con compasión. Pero bueno, al menos ahora tiene a alguien que la cuide. Al menos ahora tiene a alguien que la cuide. Sus palabras me siguieron durante todo el camino de regreso. ¿Era eso lo que era ahora? ¿La cuidadora de una casa abandonada, mientras mi propia hija disfrutaba de mi hogar? Pasé el resto del día limpiando. Primero el refrigerador, que me tomó 3 horas y casi todo el cloro que había comprado. Después el baño, donde había moho en cada esquina y la regadera goteaba agua fría constantemente. Para cuando terminé, ya era de noche y estaba agotada, pero al menos el lugar olía un poco mejor. Me preparé una cena simple, huevos revueltos y café, usando las ollas viejas de la abuela Teresa que había encontrado en un armario. La comida sabía distinta, tal vez porque el agua tenía un sabor extraño o porque las ollas habían estado guardadas mucho tiempo sin usar. Después de cenar, intenté llamar a Teodora. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando escuché su voz familiar, casi me puse a llorar de alivio. «Celina, ¿dónde has estado?» «Te he estado buscando desde ayer», dijo Teodora con preocupación genuina en su voz. «Estoy en la casa de la abuela Teresa», le expliqué. «Marcela necesitaba que me quedara aquí por unas semanas mientras arreglan unos asuntos de negocios». Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró demasiado tiempo. «¿Te mudaste a esa casa vieja?» «Celina, esa casa está en ruinas. La he visto cuando paso por ahí camino al mercado». «Es temporal, Teodora. Solo 2 semanas». ¿2 semanas? ¿Y qué clase de negocio requiere que dejes tu casa por 2 semanas? Su voz sonaba escéptica, como si supiera algo que yo no sabía. Es una oportunidad de inversión. Fabio dice que van a ganar mucho dinero. Otro silencio incómodo. Celina, ¿tú estás bien con esto? No suenas como tú misma. No estaba bien con esto, pero no sabía cómo explicárselo sin sonar como una anciana quejumbrosa. Marcela tenía razón. Ella necesitaba la casa para sus negocios, y yo podía sobrevivir 2 semanas en cualquier lugar. Estoy bien, Teodora. Solo un poco cansada por la mudanza. Mañana voy a visitarte. Necesito ver con mis propios ojos cómo estás.
No tienes que molestarte. No es molestia, Celina. Somos amigas desde hace 50 años. Si no puedo visitarte cuando estás pasando por algo difícil, entonces ¿para qué sirvo? Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que al día siguiente vería a Teodora. Pero a las 5 de la mañana me despertó el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de texto de Marcela. Hola mamá. Todo va muy bien acá. Los inversionistas están súper interesados en el proyecto. Parece que vamos a necesitar la casa por un poquito más de tiempo del que pensábamos. Te mantenemos informada. Besos. Un poquito más de tiempo. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué significaba un poquito más? ¿Una semana extra? ¿Un mes? Marqué el número de Marcela, pero me saltó directamente al buzón de voz. Intenté 3 veces más con el mismo resultado. Finalmente, llamé a la casa, a mi casa, pero nadie contestó a pesar de que eran las 5:30 de la mañana. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono en las manos, viendo cómo la luz del amanecer entraba por la ventana rota. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, sentí algo más fuerte que tristeza o incomodidad. Sentí miedo. Teodora llegó al mediodía con una canasta llena de comida casera y una expresión en el rostro que no había visto desde el día del funeral de Raúl. Era esa mirada de alguien que está preparándose para dar malas noticias, pero que todavía espera estar equivocada. Dios mío, Celina murmuró cuando vio el estado de la sala. Esta casa está peor de lo que recordaba. Llevaba puesta su blusa favorita, la azul con flores pequeñas, y su cabello gris estaba perfectamente peinado como siempre. A sus 65 años, Teodora mantenía esa elegancia natural que yo admiraba desde que éramos niñas. Pero hoy había algo tenso en sus movimientos, como si estuviera conteniendo palabras que no sabía cómo decir. No está tan mal, mentí, tratando de sonar convincente. Ya limpié el refrigerador y el baño. Solo necesita unos toques. Teodora dejó la canasta sobre la mesa tambaleante y me abrazó fuerte, más fuerte de lo normal. Olía a su perfume de siempre, ese aroma floral que me tranquilizaba desde la infancia. Cuando se separó, tenía los ojos húmedos. ¿Has hablado con Marcela hoy?, preguntó, evitando mirarme directamente. Me mandó un mensaje esta mañana. Dice que todo va muy bien con los inversionistas. Le mostré el texto en mi teléfono, pero ella apenas lo miró. Celina, necesito contarte algo. Se sentó en el sofá viejo y palmoteó el lugar a su lado para que me sentara con ella. Ayer en la tarde estaba regresando del mercado cuando pasé por tu casa. Por tu verdadera casa. Algo en su tono me hizo sentir que no quería escuchar lo que venía después. Había una camioneta de mudanzas afuera. Hombres cargando muebles, muchos muebles. Y Marcela estaba ahí dirigiéndolos, diciéndoles qué poner dónde. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez estaban llevando muebles para los inversionistas. Para las reuniones. Celina. Teodora tomó mis manos entre las suyas. No estaban llevando muebles adentro. Los estaban sacando. Sacaron tu comedor, tu refrigerador, hasta tu máquina de lavar. Los vi cargar todo en la camioneta. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Sacaron mi comedor, mi refrigerador, mi máquina de lavar. Las cosas que Raúl y yo habíamos comprado poco a poco, con tanto esfuerzo, durante tantos años. ¿Estás segura?, pregunté, aunque sabía que Teodora nunca mentiría sobre algo así. Completamente segura. Me quedé ahí parada como una tonta, viendo cómo se llevaban tus cosas. Quise acercarme a preguntarle a Marcela qué estaba pasando, pero algo me detuvo. La manera en que hablaba con esos hombres, como si fuera la dueña de todo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana rota. Afuera, un perro flaco buscaba comida entre la basura que alguien había tirado en la calle. El cielo estaba gris, como si fuera a llover, y el viento movía las hojas secas por el patio descuidado. Tal vez los está guardando en algún lugar seguro, susurré, más para convencerme a mí misma que para convencer a Teodora. Celina, mi amor, necesitas llamar a Marcela ahora mismo y preguntarle qué está pasando. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi hija. Esta vez sí contestó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera ocupada con otras cosas. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Ya te acostumbraste a la casa? Marcela, necesito preguntarte algo. Traté de mantener la voz firme. Mi amiga Teodora dice que vio una camioneta de mudanzas en la casa ayer. ¿Qué estaba pasando?
Hubo una pausa muy larga del otro lado de la línea. Ah, sí. Tuvimos que mover algunas cosas para hacer espacio para las reuniones con los inversionistas. Ya sabes cómo son estos señores importantes. Necesitan mucho espacio para extender sus documentos y hacer sus presentaciones. Movieron mis muebles. Solo algunos, mamá. Los pusimos en un lugar seguro, no te preocupes. Cuando regreses, todo va a estar en su lugar. Cuando regreses. Esa frase otra vez, que cada vez sonaba más lejana, más incierta. ¿Y cuándo va a hacer eso, Marcela? Esta mañana me dijiste que necesitaban más tiempo. Bueno, sí. Los inversionistas están tan interesados que quieren hacer más reuniones. Tal vez sean 3 o 4 semanas en total, pero no más que eso. Te lo prometo. 3 o 4 semanas. El número había crecido de 2 semanas a un mes completo en menos de 48 horas. Marcela, necesito regresar a mi casa. Esta casa está en muy mal estado, no puedo quedarme aquí tanto tiempo. Ay, mamá, no seas exagerada. Ya sé que no es como nuestra casa, pero es solo temporal. Además, dijiste que Teodora vive cerca. Pueden pasar más tiempo juntas, como en los viejos tiempos. Nuestra casa. No tu casa o mi casa. Nuestra casa. Como si fuéramos roommates dividiendo gastos, no madre e hija. Pero mis medicamentos están en casa, mi ropa. Mamá, tienes medicamentos suficientes para un mes, los empacamos juntas. Y si necesitas ropa, puedes comprar algunas cosas básicas. Cuando todo esto termine, te compro un guardarropa completamente nuevo. ¿Te parece? Un guardarropa completamente nuevo. Como si mi ropa actual no fuera lo suficientemente buena, como si todo lo que había usado durante años tuviera que ser reemplazado. Marcela, yo quiero regresar a mi casa. Mamá, por favor. Solo un poquito más de paciencia. Este negocio va a cambiar nuestras vidas. Va a cambiar tu vida también. Vas a ver. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. Teodora se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Qué te dijo? Que movieron los muebles para hacer espacio para los inversionistas. Que va a ser 3 o 4 semanas en total. Celina, esto no está bien. Una cosa es quedarte aquí 2 semanas, pero un mes entero en estas condiciones. Ella dice que va a comprarme ropa nueva cuando todo termine. Teodora me miró como si no hubiera entendido bien lo que acababa de decir. ¿Ropa nueva? ¿Qué tiene de malo tu ropa actual? No sabía qué responder porque yo misma no entendía esa parte. Mi ropa estaba perfectamente bien. Tal vez no era de marca cara como la que usaba Marcela, pero era cómoda, limpia, adecuada para una mujer de mi edad. No sé, Teodora. Ya no entiendo nada. Ven acá. Me llevó de vuelta al sofá y abrió la canasta que había traído. Te hice tu guiso favorito, el de pollo con verduras. Y pan dulce, de ese que te gusta para el café de la tarde. El olor de la comida casera llenó la habitación y por primera vez en 2 días, sentí un poco de alivio. Teodora siempre había sabido cómo cuidarme, incluso cuando éramos niñas y yo llegaba a su casa llorando porque mi madre había tenido uno de sus días difíciles. Teodora, ¿tú crees que estoy exagerando? ¿Qué debería estar agradecida de que Marcela me incluya en sus planes de negocios? Teodora dejó de sacar comida de la canasta y me miró fijamente. Celina, escúchame bien. Tú criaste a esa niña sola después de que su padre los abandonó. Trabajaste dobles turnos en la fábrica para pagarle la escuela privada. Le compraste su primer carro, le pagaste la universidad, la ayudaste con el enganche de su primer departamento. Y cuando se casó con Fabio, les prestaste dinero para la boda que nunca te devolvieron. Cada palabra era cierta, pero nunca las había visto todas juntas de esa manera. Los padres hacemos eso por nuestros hijos, Teodora. Es normal. Lo normal es que los hijos agradezcan esos sacrificios. Lo normal es que respeten a sus padres cuando envejecen. Lo que no es normal es que una hija saque a su madre de su propia casa para usar sus muebles en reuniones de negocios. Sus palabras me dolieron porque tenían sentido, pero también porque significaban que tendría que enfrentar una verdad que había estado evitando desde hace mucho tiempo. ¿Tú crees que Marcela? No pude terminar la pregunta. Creo que Marcela se está aprovechando de ti, Celina. Y creo que tú lo sabes, pero no quieres aceptarlo porque es tu hija.
Nos quedamos en silencio durante varios minutos, escuchando el goteo del techo y el viento que silbaba por las ventanas rotas. Teodora tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que la niña que había criado, que había amado más que a mi propia vida, me veía como un obstáculo en lugar de como su madre. ¿Qué hago, Teodora? Primero, comes mi guiso. Después, vamos a hacer un plan. Mientras comíamos, Teodora me contó que había preguntado discretamente en el barrio sobre las actividades de Marcela y Fabio. Nadie había visto inversionistas entrando y saliendo de mi casa. Lo que sí habían visto eran fiestas, música alta hasta muy tarde, y muchos carros desconocidos estacionados afuera. MRS López, la que vive en la esquina, dice que anoche contó por lo menos 10 carros diferentes, me dijo Teodora mientras servía más guiso en mi plato. Y que la música no paró hasta las 4 de la mañana. 10 carros. Eso no sonaba como una reunión de negocios. Sonaba como una fiesta grande, del tipo que Marcela siempre había querido hacer pero nunca había tenido el espacio adecuado. Tal vez son los inversionistas, dije débilmente. Celina, los inversionistas no hacen fiestas en las casas de sus socios hasta las 4 de la mañana. Tenía razón otra vez, pero mi cerebro seguía buscando explicaciones que justificaran el comportamiento de mi hija. Porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Después de comer, Teodora me ayudó a limpiar más partes de la casa. Encontramos una radio vieja en uno de los armarios que funcionaba sorprendentemente bien, y pusimos música mientras trabajábamos. La compañía me hizo sentir menos sola, menos abandonada. Cuando se estaba haciendo de noche, Teodora se preparó para irse, pero antes me abrazó fuerte otra vez. Celina, prométeme algo. Si necesitas cualquier cosa, me llamas inmediatamente. No importa la hora. Te lo prometo. Y si Marcela trata de alargarte la estadía aquí más tiempo, me avisas. Esto no puede seguir indefinidamente. Después de que se fue, me quedé sentada en la radio escuchando música romántica de los años 70, las canciones que Raúl y yo bailábamos cuando éramos jóvenes. La casa se sentía menos fría con música, pero el silencio en mi corazón era cada vez más profundo. Esa noche, antes de acostarme, intenté llamar a mi casa otra vez. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Eran las 9 de la noche, una hora perfectamente normal para llamar, pero aparentemente no había nadie disponible para hablar conmigo. O tal vez, simplemente, ya no querían hablar conmigo. Al día siguiente desperté con una determinación que no había sentido desde la muerte de Raúl. Había pasado la noche despierta pensando en las palabras de Teodora, en las fiestas que los vecinos habían visto, en los muebles que habían sacado de mi casa. Ya no podía seguir fingiendo que esto era normal. Me vestí con mi mejor blusa, la que guardaba para ocasiones especiales, y me peiné cuidadosamente frente al espejo manchado del baño. Si iba a confrontar a mi hija, quería verme digna, no como una anciana derrotada que acepta cualquier maltrato. El viaje en autobús hasta mi casa tomó 1 hora y media. Tuve que hacer 2 transbordos porque no conocía bien las rutas de esa parte de la ciudad, pero finalmente llegué a mi barrio, el lugar donde había vivido durante más de 40 años. Cuando vi mi casa desde la esquina, el corazón se me encogió. El jardín que había cuidado con tanto amor estaba pisoteado, había latas de cerveza y cigarrillos tirados por todo el pasto. Las cortinas estaban cerradas a pesar de que eran las 2 de la tarde, y había 2 carros estacionados en mi entrada que no reconocí. Toqué el timbre y esperé. Nadie contestó. Toqué otra vez, más fuerte, y finalmente escuché pasos arrastrándose hacia la puerta. Cuando se abrió, apareció Fabio con el cabello despeinado, en ropa interior y con cara de recién levantado. «¿Doña Celina? ¿Qué hace aquí?», preguntó, sin abrir completamente la puerta. «Vengo a ver mi casa», respondí con toda la firmeza que pude reunir. «Y a hablar con Marcela». «Marcela está durmiendo. Tuvimos una reunión muy tarde anoche». Una reunión. A las 4 de la mañana. Con música a todo volumen. «Despiértala, por favor. Necesito hablar con ella». Fabio dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta. Cuando entré, no pude creer lo que vi. Mi sala estaba completamente transformada. Habían puesto muebles nuevos que no reconocía, una televisión enorme donde antes estaba mi librero, y el piso estaba sucio con restos de comida y más latas de cerveza. «¿Dónde están mis muebles?», pregunté, sintiendo como la voz se me quebró. Están guardados. Como le dijo Marcela. ¿Guardados dónde? Fabio no respondió. Se fue hacia el pasillo arrastrando los pies y gritó: «Marcela, tu mamá está aquí».
Escuché maldiciones desde mi antigua habitación, la habitación donde había dormido con Raúl durante 20 años, donde había llorado su muerte, donde había pasado tantas noches en vela preocupándome por el futuro. Después de varios minutos, Marcela apareció envuelta en una bata que no era mía pero que se veía cara. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba molesta, como si mi presencia fuera una interrupción desagradable. «Vengo a ver qué está pasando con mi casa». «Tu casa está bien, mamá. Solo estamos usándola temporalmente, como acordamos». Miré a mi alrededor otra vez. En el lugar donde había estado mi mesa de comedor, la que Raúl había hecho a mano, había una mesa de vidrio moderna llena de botellas vacías y ceniceros desbordados. «¿Dónde está mi mesa de comedor?» «Está guardada, mamá. Ya te lo dijimos». «¿Dónde? Quiero verla». «Está en una bodega. No puedes verla ahora porque está cerrada los fines de semana». Era martes. «Marcela, quiero que me devuelvas mis muebles. Y quiero regresar a mi casa». Mi hija se cruzó de brazos y me miró como si fuera una niña caprichosa. «Mamá, ya hablamos de esto. Solo faltan unas semanas más. El negocio está en la parte más importante y no podemos interrumpir ahora». «¿Qué negocio? ¿Dónde están los inversionistas?» Bueno, no están aquí todo el tiempo. Vienen cuando es necesario. Los vecinos dicen que has estado haciendo fiestas». La expresión de Marcela cambió. Sus ojos se endurecieron y su sonrisa falsa desapareció. «Los vecinos hablan demasiado. Y tú no deberías estar escuchando chismes». «¿Son chismes? ¿O es la verdad?» «Mamá, me estás faltando al respeto. Esta es mi casa ahora, y yo decido qué hago en ella». «Su casa. No nuestra casa, no tu casa temporalmente. Su casa. Esta es mi casa, Marcela. Yo la compré con tu padre, yo la he mantenido durante 5 años desde que él murió, yo pago los servicios». «Mamá, tú no trabajas. Tú vives de la pensión de papá. Esa pensión se va a acabar algún día, ¿y después qué vas a hacer? Nosotros estamos construyendo un futuro para toda la familia. Un futuro que incluye botarme de mi propia casa». «Nadie te está botando. Te estás quedando en una casa de la familia. Gratis. Muchas personas mayores pagarían por tener un lugar así». «Un lugar así. Una casa en ruinas, sin agua caliente, con goteras y ratones». «Quiero mis llaves», dije de repente. «¿Qué?» «Mis llaves. Las llaves de mi casa. Quiero que me las devuelvas». Marcela y Fabio se miraron entre ellos. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa que no pude descifrar pero que me hizo sentir muy incómoda. «Las llaves están, bueno, las cambiamos. Por seguridad. Como vas a estar fuera tanto tiempo, era mejor cambiar las cerraduras». Cambiaron las cerraduras de mi casa sin preguntarme. «Era por seguridad, mamá. Hay muchos robos en el barrio últimamente». Nunca había habido robos en mi barrio. Era una de las zonas más tranquilas de la ciudad. «Quiero una copia de las llaves nuevas. Cuando regreses te damos una copia. Por ahora no tiene sentido que las tengas. No tiene sentido que tenga las llaves de mi propia casa». Las palabras se repetían en mi mente como un eco doloroso. «Marcela, quiero que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo más vas a necesitar la casa?» «Ya te dije que solo unas semanas más». «¿Cuántas semanas exactamente?» «No lo sé exactamente, mamá. Los negocios no funcionan con fechas fijas». «¿Y si yo no quiero esperar más? ¿Y si quiero regresar ahora?» Marcela se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros, como solía hacer cuando era niña y quería convencerme de algo. «Mamá, escúchame. Sé que esto es difícil para ti, pero tienes que confiar en mí. Soy tu hija, jamás haría algo que te lastime. Todo lo que estoy haciendo es por nuestro bien. Cuando esto termine, vas a tener una vida mucho mejor. Te lo prometo». Sus palabras sonaban sinceras, pero sus ojos no. En sus ojos había algo frío, calculador, que me recordó a su padre cuando nos abandonó. Esa mirada de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está tratando de convencer a los demás de que la acepten. «Quiero ver mi habitación», dije. «Mamá. Quiero ver mi habitación. Es mi casa, tengo derecho». Marcela suspiró y me llevó por el pasillo. Cuando abrió la puerta de lo que había sido mi dormitorio durante tantos años, casi me caigo. La cama donde había dormido con Raúl ya no estaba. En su lugar había una cama más grande,
con sábanas que no reconocía. Mi tocador, donde guardaba las joyas que me había regalado mi esposo, había sido reemplazado por una cómoda moderna. Las fotografías de mi boda, de Marcela cuando era bebé, de los cumpleaños familiares, ya no estaban en las paredes. ¿Dónde están mis fotografías? Están guardadas con los otros muebles, mamá. No queremos que se dañen. No querían que se dañaran, pero no les importaba que yo estuviera en una casa que se caía a pedazos. Y mi cama también está guardada. Esta cama es más cómoda, más moderna. Más cómoda para ellos. Para su nueva vida en mi casa. Quiero ver el resto. Recorrimos la casa completa. Mi cocina tenía electrodomésticos nuevos que no reconocía. Mi comedor tenía muebles que obviamente habían costado mucho dinero. En el baño había productos de belleza caros y toallas de marca. Todo lo mío había desaparecido, reemplazado por cosas que pertenecían a la vida que Marcela y Fabio querían tener. ¿Con qué dinero compraron todo esto?, pregunté. Con el adelanto de los inversionistas, respondió Fabio rápidamente. Los inversionistas les dieron dinero antes de hacer el negocio. Así funcionan estas cosas, doña Celina. Uno tiene que invertir primero para ganar después. No sabía mucho de negocios, pero algo me decía que eso no era normal. Cuando llegamos de vuelta a la sala, me senté en el sofá nuevo que había reemplazado al mío, el que Raúl y yo habíamos comprado para celebrar nuestro 10º aniversario. Era más elegante, pero no tenía la calidez del mío, no tenía las memorias de todas las tardes que habíamos pasado ahí viendo televisión, hablando de nuestros sueños, planeando el futuro de nuestra familia. Marcela, dije finalmente, quiero que me digas una cosa. Y quiero que me digas la verdad. Por supuesto, mamá. ¿Hay realmente inversionistas? ¿Hay realmente un negocio? Hubo un silencio muy largo. Marcela y Fabio se miraron otra vez, esa mirada cargada de significado que yo no podía descifrar. Por supuesto que hay un negocio, mamá. ¿Por qué lo dudas? Porque todo esto, hice un gesto señalando la casa transformada, no se ve como algo temporal. Se ve como si se hubieran mudado permanentemente. Es solo mientras dura el negocio. ¿Y cuánto va a durar el negocio? Otra pausa larga. Tal vez un poco más de lo que pensábamos originalmente. ¿Cuánto más? Quizás 6 meses. Tal vez 1 año. 1 año. La verdad finalmente había salido. No eran 2 semanas, ni 1 mes. Era 1 año completo. 1 año viviendo en la casa de la abuela Teresa mientras mi hija disfrutaba de la vida que yo había construido. 1 año, repetí, sintiendo como la voz se me quebraba. Mamá, ya sé que suena como mucho tiempo, pero piénsalo. En 1 año puedes arreglar completamente la casa de la abuela Teresa. La puedes convertir en tu lugar ideal. Y nosotros podemos establecer el negocio aquí. Al final todos ganamos. Todos ganamos. Excepto que yo perdía mi casa, mis muebles, mis recuerdos, mi vida. No, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. ¿Cómo? Dije que no. No voy a esperar 1 año. Quiero regresar a mi casa ahora. Mamá, no seas difícil. Ya tomamos la decisión. Ustedes tomaron la decisión. Yo no. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Necesitaba salir de ahí antes de que me pusiera a llorar frente a ellos. ¿A dónde vas?, preguntó Marcela. A buscar mis llaves. Y mis muebles. Y mi vida. No esperé respuesta. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo por primera vez en muchos años que había hecho algo por mí misma, para defenderme. Pero cuando llegué a la esquina y miré hacia atrás, vi a Marcela y Fabio en la ventana, viéndome alejarme. No se veían preocupados o arrepentidos. Se veían aliviados. El viaje de regreso a la casa de la abuela Teresa fue el más largo de mi vida. En el autobús, rodeada de extraños que iban y venían de sus vidas normales, no pude contener las lágrimas. Una señora mayor que estaba sentada a mi lado me ofreció un pañuelo y me preguntó si estaba bien, pero no supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una desconocida que mi propia hija me había echado de mi casa? Cuando llegué a la casa vieja, ya había oscurecido. El lugar se veía aún más deprimente bajo la luz amarillenta del único farol que funcionaba en la cuadra. Me senté en los escalones del porche, sin fuerzas para entrar, y marqué el número de Teodora. Celina, ¿qué pasó? Suenas terrible. Le conté todo, los muebles nuevos, las cerraduras cambiadas, la conversación sobre el año completo. Teodora me escuchó en silencio,
y cuando terminé, suspiró profundamente. ¡Ay, mi niña! Lo siento tanto. Sabía que algo malo estaba pasando, pero no imaginé que fuera tanto. Teodora, no sé qué hacer. Es mi propia hija. Es tu hija, pero eso no le da derecho a tratarte así. Mañana vamos a ir a ver a mi sobrino Alberto. ¿Te acuerdas de él? Es abogado. Él nos va a decir qué opciones tienes. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una vela encendida, pensando en todo lo que había perdido. No eran solo los muebles o la casa. Era la confianza en mi propia hija, la seguridad de tener un hogar, la dignidad de ser respetada como madre. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Era un mensaje de Marcela. Mamá, siento mucho que te hayas molestado ayer. Tal vez no te expliqué bien las cosas. ¿Podemos hablar con calma? Te amo. Te amo. 2 palabras que sonaban vacías después de todo lo que había visto. Le respondí, también necesito hablar contigo. Pero primero necesito entender realmente qué está pasando. No recibí respuesta. Al día siguiente, Teodora llegó temprano con su sobrino Alberto. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que me escuchó con paciencia mientras le explicaba toda la situación. Tomaba notas en una libreta pequeña y de vez en cuando hacía preguntas específicas. ¿Tienen ustedes algún documento firmado sobre este arreglo?, preguntó. No. Todo fue de palabra. ¿La casa está a nombre de quién? Mío. Solo mío. ¿Marcela tiene algún poder legal sobre sus bienes? No que yo sepa. Alberto cerró la libreta y me miró con expresión seria. Doña Celina, legalmente, su hija no tiene derecho a impedirle entrar a su propia casa. Cambiar la cerradura sin su permiso es técnicamente un delito. Y mucho menos tiene derecho a vender o mover sus muebles sin su autorización. ¿Pero qué puedo hacer? Es mi hija. Entiendo que es una situación difícil emocionalmente, pero tiene varias opciones. Puede ir a la comisaría y denunciar que la están manteniendo fuera de su propiedad ilegalmente. La policía puede acompañarla a recuperar el acceso a su casa. La idea de llamar a la policía contra mi propia hija me revolvió el estómago, pero algo dentro de mí sabía que tal vez era la única manera. ¿Y si ella dice que yo estoy confundida? ¿Que soy una anciana que no recuerda bien las cosas? Por eso necesitamos evidencia. ¿Tiene fotografías de cómo estaba su casa antes? ¿Recibos de los muebles que compraron? ¿Algún vecino que pueda testificar sobre los cambios? Pensé en las fotografías que guardaba en mi teléfono, en los recibos que tenía organizados en una caja en el closet de mi habitación. Pero todo eso estaba en la casa, y no podía acceder a ello. La señora López, la vecina de la esquina, vio cuando sacaron los muebles, dijo Teodora. Ella puede testificar. Eso es un buen comienzo, asintió Alberto. Pero lo más importante es que usted mantenga la compostura y actúe con determinación. Si se presenta como una víctima confundida, será más difícil que la tomen en serio. Decidimos que al día siguiente iríamos a la comisaría más cercana a mi casa. Alberto me acompañaría para asegurarme de que entendieran la situación correctamente. Esa tarde, mientras Teodora y Alberto se fueron a hablar con la señora López, yo me quedé sola en la casa organizando mis pensamientos. Fue entonces cuando decidí explorar más a fondo la casa de la abuela Teresa. Tal vez encontraría algo que me diera fuerzas, algún recuerdo de familia que me recordara quién era yo antes de convertirme en esta mujer asustada que había estado siendo. Subí al segundo piso, que no había revisado desde que llegué. Había 3 habitaciones pequeñas llenas de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas. En la habitación más grande, que había sido el cuarto de la abuela Teresa, encontré un armario viejo lleno de vestidos antiguos y zapatos de otra época. Pero fue en la habitación más pequeña donde encontré algo que cambió todo. Era una habitación que parecía haber sido un estudio u oficina. Había un escritorio de madera oscura y estantes llenos de libros viejos. Pero lo que me llamó la atención fueron las cajas de cartón apiladas en una esquina, con mi nombre escrito en letra de Raúl. Con manos temblorosas, abrí la primera caja. Estaba llena de documentos, escrituras de la casa, contratos de seguros, recibos de pagos. Pero también había cartas, muchas cartas con mi nombre en el sobre. Abrí una al azar y reconocí inmediatamente la letra de mi esposo. Mi querida Celina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que ha sido muy difícil para ti arreglar todos los papeles después de mi muerte. Por eso decidí escribirte estas cartas para explicarte todo lo que necesitas saber sobre nuestros bienes y nuestro futuro. Se me cortó la respiración.
Raúl había escrito cartas para mí, explicándome cosas sobre nuestras finanzas, y yo nunca las había recibido. ¿Cómo habían llegado a la casa de la abuela Teresa? Abrí otra carta. Celina, amor mío, en esta caja vas a encontrar todos los documentos importantes de nuestra vida juntos. La casa está completamente pagada y es solo tuya. También tenemos una cuenta de ahorros que Marcela no conoce, con suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida. El número de cuenta está en el sobre azul. Una cuenta de ahorros que Marcela no conocía. Busqué frenéticamente el sobre azul y lo encontré en el fondo de la caja. Cuando lo abrí, encontré información sobre una cuenta bancaria con una cantidad de dinero que me dejó sin palabras. Era mucho más de lo que había imaginado que Raúl había podido ahorrar. Había otra carta más gruesa, marcada con «Lee esto primero». Mi amor, sé que Marcela va a tratar de convencerte de que tomes decisiones sobre la casa y el dinero. Ella no sabe de esta cuenta de ahorros, y prefiero que siga así hasta que tú decidas qué hacer. Conozco a nuestra hija, y aunque la amo, sé que puede ser manipuladora cuando se trata de dinero. Esta casa que construimos juntos es solo tuya. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Eres más fuerte de lo que crees, Celina. Siempre lo has sido. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía las palabras de mi esposo muerto. Él había conocido a Marcela mejor de lo que yo había querido admitir. Y había tomado precauciones para protegerme, precauciones que yo desconocía por completo. Seguí revisando las cajas y encontré más documentos importantes, una póliza de seguro de vida que nunca había cobrado, certificados de inversiones pequeñas que Raúl había hecho sin decirme, y una carta dirigida específicamente a Marcela que nunca había sido entregada. La abrí, aunque sabía que no era para mí. Marcela, cuando leas esto, tu madre va a necesitar tu apoyo más que nunca. Pero quiero que entiendas algo muy claro, la casa donde creciste pertenece completamente a tu madre. Ella trabajó igual que yo para pagarla, y merece vivir ahí en paz el resto de su vida. Espero que seas la hija que ella merece, no la hija que yo temo que pueda ser cuando se trate de herencias. Raúl había sabido. De alguna manera, había sabido que esto podía pasar. En el fondo de la última caja encontré algo que me hizo temblar. Era una nota con letra de la abuela Teresa, dirigida a mí. Celina, Raúl me pidió que guardara estas cajas para ti. Dijo que era importante que las tuvieras en un lugar seguro, donde Marcela no pudiera encontrarlas. Él tenía miedo de que algo pudiera pasar con los documentos si los dejaba en la casa. Las guardé aquí como él me pidió. Espero que cuando las encuentres, te dé la fuerza que necesitas. Teresa. La abuela Teresa había sido cómplice de Raúl en protegerme. Habían planeado todo esto juntos, previendo un futuro que yo había sido demasiado inocente para imaginar. Me quedé sentada en el piso de esa habitación polvorienta, rodeada de documentos y cartas, entendiendo finalmente que no estaba tan indefensa como había creído. Raúl me había dejado herramientas para luchar, para defenderme, para reclamar lo que era mío. Pero lo más importante de todo era la última línea de su primera carta. Recuerda, mi amor, esta casa es tu hogar. Es el lugar donde construimos nuestra vida, donde criamos a nuestra hija, donde fuimos felices. Nunca dejes que nadie te quite eso. Lucha por lo que es tuyo, porque te lo mereces. Por primera vez desde que había llegado a esta casa abandonada, me sentí poderosa. No era solo una anciana confundida que había sido engañada por su hija. Era una mujer que tenía derechos, que tenía recursos, y que tenía el amor eterno de un esposo que la había protegido incluso después de la muerte. Esa noche marqué el número de Marcela. Cuando contestó, su voz sonaba cansada. Hola, mamá. ¿Ya te calmaste? Marcela, mañana voy a ir a la casa con la policía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Que voy a ir con la policía para recuperar el acceso a mi casa. Es mi casa, y tengo documentos que lo prueban. Mamá, no hagas algo de lo que te vas a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía mucho trabajo que hacer, muchos documentos que organizar, muchas llamadas que hacer. Pero por primera vez en semanas, sabía exactamente qué tenía que hacer. A las 7 de la mañana ya estaba vestida y esperando a Alberto y Teodora. Había organizado todos los documentos que encontré en las cajas de Raúl en una carpeta, incluyendo las escrituras de la casa, los estados de cuenta de la cuenta bancaria secreta, y las cartas que mi esposo había escrito. También imprimí las fotografías que tenía en mi teléfono de cómo se veía mi casa antes de que Marcela la transformara. Cuando llegaron, Alberto revisó los documentos con expresión de sorpresa.
Doña Celina, esto cambia completamente la situación. Su esposo fue muy inteligente al proteger estos documentos. Con esto en la mano, no hay duda de que usted es la única propietaria legal de la casa. ¿Y la cuenta bancaria?, pregunté. Es completamente suya. Su hija no tiene acceso a ella ni conocimiento de su existencia. Eso le da una independencia económica que tal vez ella no esperaba que tuviera. Teodora me tomó de la mano. Celina, te ves diferente hoy. Más determinada. Tenía razón. Me sentía diferente. Las cartas de Raúl me habían recordado quién era yo, una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado sola una hija después de que su primer esposo las abandonara, que había encontrado el amor verdadero con Raúl y había construido una vida sólida a su lado. No era una anciana indefensa. Era una sobreviviente. La comisaría estaba llena de gente cuando llegamos. Nos tocó esperar una hora antes de que un oficial pudiera atendernos, pero cuando finalmente explicamos la situación, el policía se mostró comprensivo. Es un caso de usurpación doméstica, explicó el oficial Morales, un hombre de mediana edad que nos escuchó con paciencia. Lamentablemente es más común de lo que creemos, especialmente con personas mayores. Sus documentos están en orden, señora Arezzo. Podemos acompañarla a su casa para que recupere el acceso. ¿Y si mi hija se resiste? Ella no tiene base legal para impedirle el acceso. Si se resiste, tendríamos que arrestarla por usurpación. Arrestar a Marcela. La idea me daba terror, pero también una extraña sensación de justicia. Llegamos a mi casa en 2 patrullas. Cuando Marcela vio los carros de policía estacionarse frente a su puerta, salió inmediatamente. Llevaba puesta una bata cara y tenía el cabello perfectamente arreglado, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Buenos días, señora, la saludó el oficial Morales. Necesitamos que nos permita el acceso a esta propiedad. La señora Arezzo es la propietaria legal y requiere ingresar a su domicilio. Pero oficial, mi madre está, bueno, ella está confundida. Ha estado muy deprimida desde que murió mi padre, y a veces no recuerda bien las cosas. El oficial miró los documentos que llevaba en la mano. Según estos documentos, la señora Arezzo es la única propietaria de esta propiedad. ¿Puede mostrarme algún documento que indique lo contrario? Marcela titubeó. Bueno, no tengo documentos específicos, pero ella me dio permiso de usar la casa. ¿Tiene ese permiso por escrito? No, fue verbal. Entonces no tiene base legal para impedir el acceso de la propietaria a su propia casa. Fabio apareció detrás de Marcela, vestido con una camisa que reconocí como otra de las que habían pertenecido a Raúl. Verlo usar la ropa de mi esposo muerto me llenó de una rabia que no sabía que tenía dentro. Oficial, aquí hay un malentendido, dijo Fabio con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Doña Celina nos pidió que cuidáramos la casa mientras ella se queda en otro lugar. Es un arreglo familiar. ¿Un arreglo que incluye cambiar las cerraduras?, preguntó el oficial. Bueno, eso fue por seguridad. Sin el permiso escrito de la propietaria, cambiar las cerraduras constituye usurpación. Necesito que abran la puerta inmediatamente y que le entreguen las llaves a la señora Arezzo. Marcela me miró con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Era miedo mezclado con rabia, como si fuera un animal acorralado. Mamá, no puedo creer que hayas llamado a la policía contra tu propia hija. No llamé a la policía contra mi hija, respondí con voz firme. Llamé a la policía para recuperar el acceso a mi propia casa. Esto va a arruinar nuestra relación para siempre. Nuestra relación se arruinó cuando decidiste echarme de mi casa y mentirme sobre tus intenciones. Fabio sacó las llaves de su bolsillo con reluctancia y me las entregó. Cuando las tuve en mis manos, sentí una liberación que no había experimentado en semanas. Necesito revisar la propiedad, le dije al oficial Morales. Entramos todos a la casa. Lo que vi adentro era peor de lo que recordaba. Habían más muebles nuevos, el lugar olía a alcohol y cigarrillos, y había basura tirada en lugares que yo siempre mantenía impecables. ¿Dónde están los muebles originales de la señora?, preguntó el oficial. Están guardados, murmuró Marcela. ¿Dónde exactamente? En una bodega. Necesito la dirección de esa bodega y las llaves para acceder a ella. Marcela y Fabio se miraron con pánico. La bodega está, bueno, tuvimos que vender algunas cosas para pagar los gastos de los muebles nuevos, admitió finalmente Fabio. ¿Vendieron mis muebles?, pregunté, sintiendo como la voz se me quebraba. Solo algunos, mamá. Los íbamos a reponer.
¿Cuáles vendieron? El comedor, y la cama, y algunos electrodomésticos. El comedor que Raúl había hecho con sus propias manos. La cama donde habíamos dormido durante 20 años. Mis electrodomésticos que había comprado con tanto esfuerzo después de años de ahorro. Eso constituye robo, declaró el oficial Morales. Señora Arezzo, quiere presentar cargos. Miré a mi hija, que por primera vez se veía realmente asustada. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero no sabía si eran de arrepentimiento genuino o solo de miedo a las consecuencias. Marcela, dije lentamente, quiero que me digas exactamente qué vendieron, a quién se lo vendieron, y cuánto dinero obtuvieron por ello. Mamá, por favor. Dímelo ahora, o el oficial va a presentar los cargos. Con voz temblorosa, Marcela me confesó que habían vendido la mayor parte de mis muebles a una casa de empeños. El dinero lo habían usado para comprar los muebles nuevos y para pagar deudas que tenían de mucho tiempo atrás. No había inversionistas, ¿verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, susurró. Nunca hubo un negocio. No. Todo fue una mentira para quedarse con mi casa. Marcela no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. El oficial Morales tomó notas de todo lo que había confesado Marcela. Señor Arezzo, con esta información podemos recuperar algunos de sus muebles si la casa de empeños aún los tiene. Y definitivamente puede presentar cargos por robo y usurpación. Miré a mi hija, que ahora lloraba abiertamente. Parte de mí quería consolarla, como había hecho toda su vida cuando tenía problemas. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, sabía que esto tenía que terminar. Quiero que salgan de mi casa, dije finalmente. Ahora. Mamá, por favor, déjanos explicarte. Ya me explicaron suficiente. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan. Tienen 1 hora. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó Fabio. Ese no es mi problema. Ustedes crearon esta situación, ustedes la resuelven. Pero mamá, somos familia. La familia no roba. La familia no miente. La familia no echa a sus mayores de su propia casa. Marcela trató de acercarse a mí, pero yo retrocedí. 1 hora, repetí. Y quiero las direcciones de todos los lugares donde vendieron mis cosas. Mientras Marcela y Fabio empacaban sus pertenencias bajo la supervisión de los oficiales, yo caminé por mi casa tratando de reconocerla. Era como estar en una versión distorsionada de mi hogar, donde todo se veía similar pero nada era realmente mío. En mi antigua habitación, encontré algunas de mis fotografías tiradas en una caja en el closet. Estaban mezcladas con facturas y papeles sin importancia, como si fueran basura. Tomé la fotografía de mi boda con Raúl y la apreté contra mi pecho. Lo siento, mi amor, susurré. Siento haber tardado tanto en escuchar tus consejos. Teodora se acercó y me puso una mano en el hombro. No tienes nada de qué disculparte, Celina. Hiciste lo que cualquier madre habría hecho. Confiaste en tu hija. Confié demasiado. Confiaste la cantidad correcta. Ella traicionó esa confianza. Cuando la hora terminó, Marcela y Fabio salieron de la casa cargando maletas y cajas. Marcela se detuvo en la puerta y me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglar esto. Podemos devolverte todo. ¿Con qué dinero van a devolver muebles que ya vendieron? Encontraremos la manera. Marcela, ya no te creo. Ya no puedo creerte. Esto significa que ya no soy tu hija. La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero ya sabía la respuesta. Siempre serás mi hija, pero tendrás que ganar nuevamente mi confianza. Y eso va a tomar mucho tiempo. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa con Teodora, Alberto y los oficiales. El lugar se sentía extraño, como si fuera mío pero al mismo tiempo no. Iba a tomar tiempo volver a hacerlo sentir como mi hogar. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté a Alberto. Ahora recuperamos sus muebles, cambiamos las cerraduras otra vez, y usted decide si quiere presentar cargos formales. Miré hacia la ventana, donde vi a Marcela y Fabio cargando sus cosas en un taxi. Mi hija se veía pequeña y perdida, muy diferente a la mujer segura que había estado dando órdenes en mi casa durante semanas. Quiero recuperar mis muebles, dije finalmente. Pero no voy a presentar cargos. Es mi hija, y ya ha perdido suficiente. ¿Está segura?, preguntó el oficial Morales. ¿Podría volver a intentar algo así? Si lo intenta, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma,
Esta vez no va a encontrar a la misma mujer indefensa. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alberto me acompañó a la casa de empeños donde habían vendido mis muebles, y milagrosamente, la mayoría todavía estaban ahí. El dueño, un señor mayor llamado Don Carlos, fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. Me vendió mis propios muebles a precio de costo, porque según él, había visto demasiados casos similares y sabía lo doloroso que era para las familias. Recuperar mi comedor fue especialmente emotivo. Cuando lo vi ahí, entre muebles de otras personas que habían tenido que vender sus pertenencias por necesidad, casi me puse a llorar. Pasé mis manos por la madera que Raúl había tallado con tanto cuidado, sintiendo cada marca, cada imperfección que hacía que ese mueble fuera único e irreemplazable. Este comedor tiene historia, comentó Don Carlos mientras ayudaba a los empleados a cargarlo en el camión de mudanzas. Se nota que fue hecho con amor. Mi esposo lo hizo para nuestro primer aniversario, le expliqué. Trabajó en él durante meses, en las noches después del trabajo. Esas son las cosas que no se pueden reponer, asintió. Me da mucho gusto que lo haya recuperado. Teodora organizó una brigada de amigas del barrio para ayudarme a limpiar la casa completamente. Llegaron con cubetas, trapos, cloro y una determinación que me recordó por qué amaba tanto a mi comunidad. Mientras limpiábamos, me contaron que habían estado preocupadas por mí durante las semanas que estuve ausente, pero que no sabían cómo ayudar. Sabíamos que algo raro estaba pasando, me dijo doña Carmen mientras restregaba el piso de la cocina. Tu casa siempre había sido tan tranquila, y de repente había música y fiestas a todas horas. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Cómo íbamos a meterte en problemas con tu propia hija?, respondió doña Elena. Pensamos que tal vez habías decidido mudarte y le habías dado la casa a Marcela. Era comprensible. En nuestro barrio, las familias generalmente resolvían sus asuntos en privado, y nadie quería ser visto como chismoso o entrometido. El día que terminamos de limpiar y acomodar mis muebles recuperados, invité a todas mis amigas a comer. Preparé mi guiso de pollo favorito, puse mi mejor mantel en el comedor de Raúl, y por primera vez en más de un mes, mi casa volvió a sentirse como mi hogar. Durante la comida, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Inés, mi nieta, parada en el umbral con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, ¿puedo hablar contigo? La hice pasar y le serví un plato de comida. Estaba delgada, como si no hubiera estado comiendo bien, y tenía ojeras que indicaban que tampoco había estado durmiendo. ¿Cómo estás, mi niña? Mal, abuela. Muy mal. Se le quebró la voz. Yo no sabía lo que mamá y papá te estaban haciendo. Pensé que realmente era algo temporal, que tenían un negocio importante. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Hace 3 días, cuando escuché a papá hablando por teléfono con alguien sobre vender más cosas tuyas. Ahí entendí que nunca habían planeado devolverte la casa. Le acaricié el cabello como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. ¿Dónde están viviendo ahora? En un departamento pequeño que rentaron con el dinero de tus muebles. Es horrible, abuela. Solo tiene una habitación y está en un barrio muy feo. Mamá llora todo el tiempo y papá está enojado siempre. ¿Y tú dónde estás quedándote? Con ellos, pero, abuela, ¿puedo quedarme contigo? Ya no soporto estar ahí. Se la pasan peleando y culpándose el uno al otro por lo que pasó. Miré a mi nieta, tan joven y tan lastimada por las decisiones de sus padres. Ella no tenía la culpa de nada de lo que había pasado. Por supuesto que puedes quedarte, mi amor. Esta es tu casa también. No estás enojada conmigo. ¿Por qué estaría enojada contigo? Tú no hiciste nada malo. Pero soy hija de mamá. Y mamá te hizo cosas terribles. Inés, escúchame bien. Le tomé las manos y la miré a los ojos. Los errores de tu madre no son tus errores. Tú eres una persona diferente, con tu propio corazón y tu propia conciencia. Y tu corazón te trajo aquí, a hacer lo correcto. Esa noche, mientras preparaba la habitación de invitados para Inés, recibí una llamada de Marcela. Su voz sonaba agotada, derrotada. Mamá, Inés no regresó a casa. ¿Está contigo? Sí, está conmigo. Y se va a quedar conmigo. Mamá, por favor. Ya perdí mi casa, mis muebles, mi dignidad. No me quites también a mi hija. Yo no te la estoy quitando, Marcela. Ella decidió venir aquí porque no puede más con la situación que ustedes crearon. ¿Puedo hablar con ella? Le pasé el teléfono a Inés, que habló con su madre durante varios minutos. La conversación fue tensa,
con lágrimas de ambos lados, pero al final Inés le explicó que necesitaba tiempo lejos de la toxicidad de su nuevo hogar. Cuando colgó, se acurrucó a mi lado en el sofá. ¿Crees que soy mala hija por quedarme aquí en lugar de estar con mamá? Creo que eres una niña inteligente que está tomando decisiones saludables para tu bienestar emocional. ¿Crees que mamá algún día va a entender lo que hizo mal? Esa era una pregunta que yo también me había estado haciendo. No lo sé, mi amor. A veces las personas necesitan perder mucho antes de entender el valor de lo que tenían. Las siguientes semanas establecimos una rutina nueva. Inés iba a la escuela desde mi casa, y yo la ayudaba con sus tareas en las tardes. Cocinábamos juntas, veíamos televisión, y lentamente, mi hogar se llenó otra vez de vida y risas. Teodora venía a visitarnos regularmente, y mis otras amigas del barrio también. Era como si hubiera recuperado no solo mi casa, sino también mi lugar en la comunidad. Una tarde, mientras Inés hacía tarea en la mesa del comedor de Raúl, me senté a escribir en mi diario, algo que no había hecho en años. Escribí sobre todo lo que había pasado, sobre las lecciones que había aprendido, sobre la fuerza que no sabía que tenía. Abuela, me dijo Inés de repente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Perdonaste a mamá? Me quedé pensando la respuesta durante varios minutos. Perdón es una palabra complicada, mi niña. Yo no estoy enojada con tu mamá, pero tampoco puedo fingir que lo que hizo estuvo bien. El perdón no significa olvidar o permitir que alguien nos lastime otra vez. ¿Crees que ella va a cambiar? Eso depende de ella. Yo ya no puedo controlar lo que tu mamá hace o deja de hacer. Solo puedo controlar cómo reacciono yo. ¿Y si ella quiere arreglar las cosas? Si algún día tu mamá reconoce realmente lo que hizo, si se disculpa de verdad y demuestra con acciones que ha cambiado, entonces podremos hablar. Pero hasta entonces, yo me voy a enfocar en cuidarme a mí misma y a las personas que realmente me aman. Inés asintió con sabiduría que parecía mayor a sus 16 años. Creo que estás haciendo lo correcto, abuela. Esa noche, después de que Inés se fue a dormir, me senté en mi sala restaurada, en mi sofá recuperado, rodeada de mis fotografías y mis recuerdos. Tomé la carta más larga que Raúl me había escrito y la leí otra vez. Eres más fuerte de lo que crees, Celina. Siempre lo has sido. Por primera vez desde su muerte, sentí que realmente entendía lo que había querido decir. Había pasado por la traición de mi propia hija, había perdido temporalmente mi hogar, había estado sola y asustada en una casa en ruinas. Pero había encontrado la manera de luchar, de recuperar lo que era mío, de reconstruir mi vida. Ya no era la misma mujer que había aceptado mudarse a la casa de la abuela Teresa sin hacer preguntas. Era una mujer que conocía sus derechos, que tenía recursos, que no tenía miedo de defenderse. Era libre. 6 meses después, mi vida había encontrado un equilibrio que no había conocido en años. Inés se había adaptado completamente a vivir conmigo, y su presencia había llenado la casa de una energía juvenil que me rejuvenecía. Habíamos establecido rutinas que funcionaban para ambas. Ella estudiaba en las tardes mientras yo preparaba la cena. Los fines de semana salíamos juntas al mercado o al parque, y en las noches, antes de dormir, platicábamos sobre nuestros días. Una mañana de sábado, mientras regábamos juntas las plantas del jardín que había vuelto a florecer, Inés me comentó algo que me sorprendió. Abuela, mamá me llamó ayer. Dice que quiere venir a verte. Dejé la manguera en el suelo y la miré. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué tenía que preguntarte a ti? Pero abuela, se oía diferente. Más humilde. Habían pasado meses sin saber nada directo de Marcela. Solo sabía por Inés que estaba trabajando en una tienda de ropa y que Fabio había conseguido un empleo en una fábrica. Aparentemente, la realidad económica los había golpeado duramente, y ya no tenían la vida de lujos que habían tratado de construir con mis cosas. ¿Tú qué opinas?, le pregunté a mi nieta. ¿Crees que debo verla? Creo que sí, pero aquí en tu casa. En tu territorio. Para que sepas que tienes el control. La sabiduría de esa niña me seguía asombrando. Dile que puede venir el domingo por la tarde. Pero que venga sola. El domingo llegó con un cielo despejado y el aroma de las flores que había vuelto a plantar en mi jardín. Preparé café como solía hacer cuando Marcela era niña, usando las tazas buenas que había logrado rescatar de la casa de empeños. Inés decidió salir con Teodora para darnos espacio, pero antes de irse me abrazó fuerte. Recuerda, abuela, tú no le debes nada. Si la conversación no va bien, tienes todo el derecho de pedirle que se vaya. Cuando sonó el timbre, respiré profundo antes de abrir la puerta. Marcela estaba parada ahí,
pero era una versión muy diferente de la mujer segura que había invadido mi casa meses atrás. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa, aunque limpia, se veía gastada. Lo más notable era su expresión. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo cansancio y algo que parecía genuino arrepentimiento. «Hola, mamá». «Hola, Marcela. Pasa». Caminamos en silencio hacia la sala. Ella miró a su alrededor, notando que todo había vuelto a su lugar original, que mis muebles recuperados estaban donde siempre habían estado. «Se ve bien», murmuró. «Se ve como cuando era niña. Así es como siempre debió verse». Nos sentamos una frente a la otra, con la mesa de centro entre nosotras. Marcela tenía las manos entrelazadas en su regazo y no podía mirarme directamente a los ojos. «Mamá, vine a pedirte perdón». «Te escucho». «No hay justificación para lo que hice. No hay excusa que valga». Su voz se quebró ligeramente. Yo me convertí en una persona que no reconozco. Alguien capaz de engañar a su propia madre, de robarle, de echarla de su casa. Esperé a que continuara. Al principio me decía que era temporal, que realmente íbamos a arreglar todo rápido y te íbamos a devolver la casa mejor de lo que estaba. Pero la verdad es que cuando vi la oportunidad de tener la vida que siempre había querido, dejé que la codicia me cegara. ¿Y Fabio? Fabio fue mi cómplice, pero la idea fue mía. Yo lo convencí. Yo planifiqué todo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Él quería parar cuando vio lo mal que te estaba yendo en la casa de la abuela Teresa, pero yo lo convencí de que siguiéramos. Al menos estaba siendo honesta. ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué llegaste a ese punto? Porque me sentía fracasada. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Tengo 42 años y no he logrado nada por mí misma. Mi matrimonio es mediocre, no tengo carrera, no tengo dinero, no tengo casa propia. Y cuando veía tu casa, tan grande, tan bonita, con tanto espacio que tú no necesitabas, pensé que era injusto. ¿Injusto? Sí. Pensé que era injusto que tú tuvieras tanto y yo tampoco. Como si te debieras algo por haberte criado, por haberte cuidado cuando papá nos abandonó. Sus palabras me dolieron, pero también me ayudaron a entender su mentalidad. Marcela, ¿tú crees que yo no me sacrifiqué para darte lo que tenías? Sí, sé que te sacrificaste. Pero de alguna manera, en mi mente retorcida, pensé que esos sacrificios significaban que tenía derecho a lo que habías construido. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que soy una idiota, que destruí la relación más importante de mi vida por cosas materiales, que lastimé a la única persona que realmente me amaba sin condiciones. Lloró abiertamente, y que probablemente ya es demasiado tarde para arreglar lo que rompí. Me quedé callada durante varios minutos, viendo a mi hija llorar. Parte de mí quería consolarla, como había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte que había crecido durante estos meses de soledad y autorreflexión, sabía que necesitaba ser cuidadosa. ¿Qué esperas de esta conversación, Marcela? Espero que algún día puedas perdonarme. No espero que sea hoy, ni mañana, ni el próximo año. Pero espero que algún día puedas mirarme otra vez como tu hija, no como la persona que te traicionó. ¿Y qué estás dispuesta a hacer para ganar ese perdón? Lo que sea necesario. He empezado terapia psicológica para entender por qué hice lo que hice. Estoy trabajando para devolverte cada peso del dinero que obtuvimos vendiendo tus cosas. Y estoy dispuesta a esperar el tiempo que necesites para sanar. Fabio también está en terapia. Fabio y yo nos estamos divorciando. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando perdí todo, cuando me di cuenta de lo que había hecho, necesitaba a alguien que me ayudara a enfrentar mis errores. Pero Fabio solo quería seguir buscando maneras fáciles de conseguir dinero. No había cambiado nada, solo lamentaba que nuestro plan no hubiera funcionado. Al menos mi hija parecía estar tomando decisiones más maduras. ¿Cómo está Inés con todo esto? Confundida, lastimada, enojada conmigo. Marcela se limpió la nariz con un pañuelo arrugado. Pero ella es más sabia que yo. Me dijo que entiende por qué necesita estar aquí contigo, en un ambiente estable. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Duele no tener a mi hija conmigo, pero sí, estoy de acuerdo. Tú le puedes dar estabilidad y amor incondicional. Yo le estoy dando terapia familiar y la promesa de que voy a convertirme en una mejor madre. Nos quedamos en silencio otra vez.
Afuera escuché a los niños del barrio jugando fútbol en la calle, el mismo sonido que había acompañado tantas tardes de mi vida en esta casa. Marcela, ¿qué has aprendido de todo esto? He aprendido que las cosas materiales no dan felicidad, que la familia no se trata de lo que puedes obtener de ella, sino de lo que puedes dar, y que mi madre es mucho más fuerte de lo que yo creía. Algo más. Que el amor no significa que puedes abusar de las personas, que tener una madre que te ama no te da derecho a lastimar y que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las haces contra la gente que te ama. Tomé mi taza de café, que ya se había enfriado, y la sostuve entre mis manos. Marcela, no voy a mentirte. Esto va a tomar mucho tiempo. La confianza que tenía en ti está completamente rota. Lo entiendo. Pero aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Y aprecio que estés tomando pasos para cambiar realmente. Eso significa que hay esperanza. Significa que estoy dispuesta a ver qué pasa. Lentamente. Con mucha paciencia de ambos lados. Marcela asintió con gratitud en sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Dime. ¿Cómo fue que encontraste la fuerza para defenderte? Siempre había sido tan complaciente. Sonreí por primera vez en toda la conversación. Tu padre me dejó un regalo final. Me dejó cartas que me recordaron quién soy realmente. Y me dejó los recursos para luchar por lo que es mío. Papá sabía que esto podía pasar. Tu padre te conocía muy bien, Marcela. Él esperaba que fueras la hija que yo merezco, pero se preparó para la posibilidad de que no lo fueras. Marcela asimiló esta información con dolor visible. Puedo venir a verte otra vez. Puedes llamarme en 2 semanas y preguntarme cómo me siento. Gracias, mamá. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala durante mucho tiempo. No sabía si Marcela realmente había cambiado o si esto era solo otra manipulación más sofisticada. Pero algo dentro de mí me decía que esta vez era diferente. Había visto algo en sus ojos que no había visto en meses, vulnerabilidad genuina. Cuando Inés regresó esa noche, me contó que había visto a su madre caminando hacia la parada del autobús. Se veía triste, pero también como aliviada. Creo que decir la verdad puede ser liberador, incluso cuando duele. ¿Van a arreglar las cosas? No lo sé, mi amor. Pero por primera vez en meses, siento que existe la posibilidad. Esa noche, antes de dormir, leí una vez más la última carta que Raúl me había escrito. Pero esta vez, en lugar de buscar fuerza en sus palabras, las leí como una confirmación de algo que ya sabía. Recuerda, mi amor, esta casa es tu hogar. Es el lugar donde construimos nuestra vida, donde criamos a nuestra hija, donde fuimos felices. Nunca dejes que nadie te quite eso. Lucha por lo que es tuyo, porque te lo mereces. Había luchado. Había ganado. Y ahora, sentada en mi cama recuperada, en mi casa restaurada, con mi nieta durmiendo en la habitación de al lado y la posibilidad de que mi hija pudiera regresar algún día a mi vida de manera saludable, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que la casa o los muebles. Había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia dignidad. Me acomodé bajo las cobijas que olían a suavizante de ropa y a hogar, escuché el silencio pacífico de mi barrio en la noche y cerré los ojos. Por primera vez en décadas, me sentí completamente en paz conmigo misma.